En este video vamos a trabajar con las expresiones en PHP. Para poder trabajar vamos a cerrar aquí lo que hemos trabajado anteriormente y vamos a crear una nueva carpeta. Se va a llamar 5.expresiones. ¿Estamos? Expresiones. Dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo. Va a llamarse index.php. Y aquí vamos a crear lo siguiente, ¿no? En este caso vamos a crear unas 4 variables. Una variable i que va a tener un valor de 5, la variable j que va a tener un valor de 0, la variable k que va a tener un valor de 5 y la variable m que va a tener también un valor de 5. ¿Estamos? A continuación voy a crear una expresión, por ejemplo, como es esto, j va a ser igual a i más más. ¿Estamos? Luego voy a tener una segunda expresión, como es el caso de más más, y luego la variable k. ¿Estamos? Por ejemplo, para poder explicar, pues vamos a actualizar aquí en esta parte. Entramos a la carpeta de expresiones y vamos a explicar. En la línea 8, cuando te encuentres con una variable que dice i más más, lo que significa es que primero el contenido de la variable i lo va a pasar lo va a reemplazar a la variable j y después va a aumentar en 1. ¿Estamos? Eso significa que si lo vemos sería así. J, por ejemplo, ¿cuánto tiene? J tiene un valor de 0. ¿Estamos? Luego, según la expresión que estamos haciendo, es que j va a ser igual a i más más. Significa que j va a recibir el valor de i y el valor de i es 5. Y después dice i más más. Eso significa que después de hacer esa asignación, después la variable i va a convertirse en 6. Esa es la secuencia. ¿Estamos? Para esa primera expresión. Para la segunda expresión, por ejemplo, m tiene un valor de 0. ¿Estamos? Y la asignación les dice más k. Eso significa que primero va a aumentar el valor. ¿Estamos? Primero va a aumentar el valor. Primero aumenta el valor y luego asigna. Por ejemplo, k tiene ¿cuánto? K, si vemos aquí en la gráfica, tiene 5. Entonces, pero como el más está primero, lo que va a hacer es primero se va a autoincrementar esa k, que va a convertirse en ¿cuánto? En 6, y ese 6 se va a ser asignado a la variable m. ¿Estamos? Esa es la secuencia cuando nos encontramos con este tipo. Por ejemplo, repito aquí. Por ejemplo, si tengo este tipo de expresión, si miramos a pantalla, la i ¿cuánto tiene? 5. Entonces lo que va a hacer ese 5 lo va a reemplazar a la variable j. ¿Estamos? Y después de haber asignado ese valor, recién la i va a pasar de 5 a 6, como vemos acá. En el caso del segundo, primero incrementa el valor y después asigna ese valor a la variable m. Entonces, por ejemplo, vamos a ir depurándolo paso por paso. Por ejemplo, voy a imprimir aquí, por ejemplo, a la variable i. ¿Estamos? Voy a imprimir a la variable i. Y después de esto voy a imprimir una línea de forma horizontal para poder ver lo siguiente. ¿Estamos? Digamos, a veces programar en PHP quizás no es tan comprensible, pero si lo miramos con un depurador, como es el que estamos usando en el curso, pues va a ser muy fácil de entender. ¿Estamos? Voy a ir añadiendo varios puntos y esos puntos nos va a ayudar a entender la secuencia. ¿Estamos? Lo que voy a hacer es, ahora fíjense, vamos a ver paso por paso qué es lo que hace el PHP y voy a actualizar aquí en esta parte. ¿Estamos? Por ejemplo, yo tengo aquí 4 variables. Tengo 4 variables y luego al lado izquierdo en el depurador también aparecen las 4 variables.
Pero recuerda que yo estoy diciendo en el curso que mientras no pase la línea de ejecución de la línea 3, por ejemplo, en este caso, y no va a tener ningún valor. Entonces, por ejemplo, voy ejecutando paso por paso y fíjate en pantalla que i ya tiene un valor de 5. En el caso del segundo, j todavía como no pasó la línea, pero ahora j tiene un valor de 0. Lo mismo va a pasar para k, va a tener un valor de 5 y lo mismo va a ser para m. ¿Estamos? Y ahora viene la magia. La magia es que aquí, incluso yo aquí tengo, por ejemplo, 5 y luego tengo más. O sea, este 5 va a pasar a j. Y después que pase ese valor a j, recién la i va a convertirse en 6. ¿Estamos? Por ejemplo, voy a pasar esta línea. Y si miramos en pantalla, por ejemplo, j ya tiene el valor de 5. Incluso acá está en pantalla. Antes tenía 0, ahora j ya tiene 5. Pero cuando ya pasó esa línea, la i ya incrementó. ¿Estamos? Ya incrementó. ¿Estamos? Eso significa que primero asigne el valor de 5 a j y después la i pasa de 5 a 6. Gracias al más que tiene. En el caso del siguiente, por ejemplo, k, ¿cuánto tiene? K, por ejemplo, tiene el valor de 5. Y en este punto lo que va a hacer es, va a sumarse de forma automática ese 5 de K se va a convertir en 6 y eso es lo que va a valer M. ¿Estamos? A diferencia del anterior. En este caso, primero se incrementa el valor y luego hace la asignación. Por ejemplo, vamos a pasar aquí. Si vamos ahora, por ejemplo, veamos el caso de M tiene 6. Tal como acabo de decir, M tiene 6 y K también ya tiene un valor de 6. ¿Estamos? Y si continuamos con la ejecución, terminamos aquí y en pantalla tenemos el valor de 6. Por ejemplo, ahora, si queremos imprimir, por ejemplo, y luego vamos a imprimir, por ejemplo, a J. Después de J vamos a imprimir, por ejemplo, en este caso, vamos a imprimir, después de J viene K. Y después de K viene lo que es M. ¿Estamos? Y vamos a ver cómo es el cambio que está pasando. Voy a cancelar la depuración. Voy a ir nuevamente marcando que me va indicando paso a paso. Activo la depuración y actualizo. ¿Estamos? Igual las variables están todas inicializadas, pero cuando voy pasando, pues todas van teniendo ya su respectivo valor. ¿Estamos? Ahora nos encontramos con la expresión. Entonces, i vale 5. Ese 5 va a ir a j. Por ejemplo, voy a pasar la barrera. Y, por ejemplo, j recibió el 5 de i, pero como tenía el más, después de asignar el valor, lo que hace es aumenta la i en 6. ¿Ves? Aquí está la i en 6. ¿Estamos? Ahora, en el caso del siguiente, la k tiene 5. Primero se va a autoincrementar. De 5 que vale k, se pasaría a ser 6 y ese 6 ya estaría en m. Por ejemplo, voy a pasar acá y si miramos la gráfica, por ejemplo, m ya vale 6. ¿Estamos? Y luego simplemente el resto de variables, lo único que van a hacer es, el resto de código lo que va a hacer es imprimir todo por pantalla. ¿Estamos? Y ese sería el resultado final. Entonces, esa es la forma como trabaja cuando te encuentres en algún momento en un proyecto que esté usando el más, que luego lo vamos a ver que es el post-incremento y el pre-incremento en el caso del segundo, de la línea 9. Nos vemos en el siguiente video. Ya en el siguiente video vamos a entrar un poco más a fondo y vamos a ver los operadores y ahí vamos a explicar todo lo referente pues a incremento, post-incremento, cadenas, etc. Nos vemos en el siguiente video.